Hola a todos, me da muchísimo gusto saludar a toda la familia del Prado. Agradezco mucho al padre Subillaga la invitación. Mi nombre es Abraham Flores, soy director de PPC y además coordinador del proyecto Queridos Educadores desde la Dirección de Escuela Católica en el Grupo SM. Yo estudié Ingeniería Química en la UNAM y desde siempre me ha interesado muchísimo todos los procesos de cambio en las organizaciones y desde luego prestando los servicios en las distintas parroquias en la Arquidiócesis de México, de donde soy oriundo y donde vivo con mi familia. Eh, Quiero compartir contigo una brevísima reflexión en torno a los retos que tenemos en la catequesis, en los procesos de educación en la fe, que en este contexto de pandemia. Antes que nada, espero que estés bien, tú, tu comunidad, tu familia, porque lo que nos está planteando esta pandemia es aprender a vivir en la incertidumbre. La incertidumbre que actualmente todas las personas que habitamos este planeta tenemos. Se han cambiado radicalmente nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos. Quiero compartir contigo tres retos principales. Uno, que es la reconfiguración de la experiencia humana que estamos teniendo. Por el otro lado, las narrativas que estamos usando para poder caminar y trabajar en este entorno. Y cómo esta experiencia humana, estas narrativas, están generando y detonando la identidad y pertenencia que vamos teniendo como personas, como bautizados y como ciudadanos. ¿Cuál es la experiencia humana que estamos viviendo los bautizados? Si te fijas, lo que vamos viendo en redes sociales, en el Facebook, vamos viendo una desesperanza. Vemos muchísimos moños negros. Y hay una canción de una banda colombiana que se llama Todo el mundo quiere ir al cielo. Y dicen, todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Todo el mundo quiere ir al paraíso, pero nadie se quiere morir. ¿Dónde está quedando la esperanza de nosotros como cristianos ante esta pandemia? Y esto es algo que empezamos a mirar y empezamos a detectar fuertemente como iglesia. Un sacerdote decía que cada vez más la eternidad está a un instante. Cada vez más la nueva realidad determina que la eternidad solo está a un instante. Por tanto, la experiencia humana de miedo, de zozobra, de incertidumbre, ¿cómo la estamos traduciendo en la educación en la fe? A nosotros los adultos que nos toca acompañar a las nuevas generaciones. Estamos inmersos en un proceso constante de tensión. ¿Cómo estamos sacando esa tensión? La educación en la fe tiene que ver con cómo estamos enfrentando y con qué herramientas y con qué narrativas lo que estamos viviendo. ¿Qué tenemos y qué podemos ofrecer a aquellas personas que hoy están perdiendo a un ser querido? ¿Cómo podemos allí educar en la fe? Y recordar que educar es aprender a mirar la realidad con base en un principio, con base en estos valores y cuanto más en los valores del Evangelio. Educar implica acompañar. Educar implica hacer que cada persona sea capaz de mirar con ojos de trascendencia la realidad. Y desde luego la educación ha de ser integral, porque es una educación científica, es una educación en la fe, es una educación afectiva, es una educación socialmente significativa. Y desde luego, ahora más que nunca, es necesario educar en el cuidado, educar en la compasión. Los retos que hoy por hoy tenemos, por tanto, es la experiencia humana. Lo dice el Vaticano a través del directorio de la catequesis, ¿no? Pone la experiencia humana como el punto clave. Por tanto, el reto que hoy tenemos es aprender a mirar desde esa experiencia humana. Y por tanto,
¿qué narrativa es la que estamos sembrando en los ambientes donde estamos hoy viviendo? Y en el ambiente, y hablo de ambiente y de espacios que hoy han trascendido al espacio físico. Porque puede ser una narrativa y sobre todo también no hablar solamente del tema de pandemia, sino de la polarización que estamos viviendo como país. La narrativa que cada uno de nosotros está aportando, está construyendo, está unificando, está creando lazos. ¿Qué tipo de narrativa es la que estamos empleando? ¿Una narrativa pietista? ¿Una narrativa del Dios así lo quiere y porque así es? ¿Una narrativa derrotista del vamos a esperar en qué momento llega el lobo a comernos? Yo te comparto que la experiencia, una de las experiencias de presencia del Señor han sido bastantes a lo largo de esta pandemia. Y esa narrativa de que Dios está con nosotros. Acabamos de pasar el periodo de la celebración del Emanuel, de la Navidad. ¿Realmente Dios está con nosotros? Allí estamos educando en la fe. El reto que tenemos en la educación en la fe es ayudarle a las personas a que descubran al Señor en el día a día. ¿Y cómo hacer en medio de toda esta pandemia, de toda esta necesidad? Si no es que encarnamos en la experiencia humana el Evangelio. Ya dice el Papa Francisco en la audiencia que tuvo con los educadores. Tenemos que educar la mente, el corazón y las manos. Enseñar a pensar a la gente. Realmente como comunidad católica estamos promoviendo los encuentros, los hallazgos que está teniendo la ciencia. Estamos a favor de la ciencia. Todo aquello que está recomendando distintos científicos, ¿no? Por decir, te recomiendo mucho seguir a Carol Perelman, una divulgadora científica, que está publicando los avances que se tienen, los riesgos que se tienen, los contrastes que se tienen. Estamos detonando una narrativa en esa educación de la fe de tal manera que nuestra razón esté siendo iluminada por la fe, de tal manera que nuestro discurso esté iluminado y sobre todo encarnando la trascendencia que tiene el Evangelio en la vida. Te comparto que el pediatra que atendió a mis hijos, ¿no? Mis hijos tienen 14, otro prácticamente 12 y un pequeño de 4. Y nuestro pediatra cayó enfermo de COVID. Estuvo entubado casi un mes. Y durante un mes estuvimos muy atentos de su seguimiento, de su salud. Y en el momento de oración hemos estado pidiendo durante toda la pandemia por todos los médicos, por todas las enfermeras. Es decir, sabemos que hay un Dios que está actuando, que está vivo. ¿Y qué estamos pidiendo al Señor? Estamos pidiendo que tengan fortaleza. Estamos pidiendo tanto a los médicos, las enfermeras, como las personas que están internadas, que tengan fortaleza, que tengan paciencia. Y esto para nosotros, como adultos responsables de nuestros hijos, mi esposa y yo, estamos compartiendo esa educación en la fe, en esta mirada desde la ciencia, en esta mirada desde lo social, en esta mirada desde la compasión, de esta mirada de lo trascendente. El reto que tenemos como educación en la fe, por tanto, es sí la experiencia humana, pero también esa narrativa que estamos sembrando. Y en un tercer elemento es la identidad y pertenencia. Actualmente, la pandemia está generando, como ya te comentaba, esta polarización, pero a su vez, ya veníamos en un caminito de muchísima necesidad de reconocimiento y muchísima necesidad de identidad. La cantidad de selfies que se están publicando son millones. Parece ser que es una reafirmación del yo, parece ser que es una cuestión narcisista, pero realmente todos tenemos hambre y sed de identidad y por tanto de identificarnos con una causa y sobre todo el sentirnos pertenecientes a un grupo, a una comunidad. Por tanto, la experiencia humana nos lleva a
tener esta introspección, esta interiorización. Y ese es un reto que tenemos en la educación en la fe. ¿Cómo logramos la interioridad en todos los bautizados? Y viene una óptica, es decir, mi identidad como persona, porque he nacido, porque estoy vivo. Mi identidad como bautizado, porque soy hijo de Dios. Y a su vez tengo una corresponsabilidad en la misión de Jesús. Soy discípulo misionero. Pero a su vez, ¿cuál es mi identidad como ciudadano? Aquel que está no solamente porque tiene su INE, porque está pagando impuestos y porque además pues tiene un acta de nacimiento. ¿Cómo integramos desde esta educación en la fe, desde esta mirada trascendente, desde esta educación en la escucha, en nuestra narrativa? Y vamos construyendo la identidad desde estos elementos. ¿Cómo es, por tanto, que la experiencia humana me ayuda a identificarme como persona? ¿Y qué implica identificarme como persona? Que soy frágil, que soy vulnerable, que en cualquier momento me puedo ir. ¿Eso estoy consciente? ¿Y eso a qué nos lleva? Te comparto que hace, pues ya van a ser 2 años, estuve así a nada, ¿no? Tuve una infección en los ganglios linfáticos y estuve a nada de ir a conocer al Señor en vivo y en directo. Gracias a Dios y a los médicos salí adelante. Y la fragilidad, la vulnerabilidad, la experiencia humana. ¿En qué nos quiere hablar el Señor en ello? En el aquí y en el ahora. Y no solamente la educación en la fe en las nuevas generaciones, sino también la educación en la fe en aquellos adultos que somos responsables de comunidad. Mi esposa y yo somos responsables de esta iglesia doméstica que es la familia. Y sabes algo, apenas en Año Nuevo, unos días antes de Año Nuevo, pudimos comulgar después de muchos meses, porque no habíamos podido asistir a la parroquia. No habíamos podido. Y fue una gracia especial el poder haber recibido el cuerpo y la sangre del Señor. El poder habernos confesado nuevamente después de muchos meses. ¿Esto qué implica para nuestros hijos? El que ellos también hayan podido reconciliarse con el Señor, que hayan podido recibir al cuerpo del Señor. Y claro, el pequeñito decía, ¿y cuándo me toca a mí recibir al Señor? ¿Cuándo me toca a mí que me den, ¿no? Que me den también de esa oblea, de ese pan, ¿no? Es el reto que tenemos en la educación en la fe, es que es aquí y ahora. Es una educación en la fe, una catequesis situada. Por tanto, esa experiencia humana, ¿cómo la estamos transportando a una narrativa que nos vaya detonando una identidad y una pertenencia? Cuando hablamos de pertenencia, tiene que ver con sumarme a una causa. Hoy en un México tan profundamente dividido, parece ser que todos estamos en contra de todo y que prácticamente nadie está a favor de nada. Vemos allí las batallas eclesiásticas, vemos las batallas eclesiales al interior en nuestros grupos, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cómo poder poner el cuidado del otro como un principio básico y clave para poder generar esa identidad y esa pertenencia? Porque si hay alguien o varios que me cuidan a mí, y además yo voy a cuidar a ellos. El foco en la familia. Y justo en esas familias, en los distintos tipos de familias, ¿no?, que existen, donde los adultos responsables, donde hay papá y mamá, o donde solo está la mamá, o donde solo está el papá, o donde el abuelo o la abuela se han hecho responsables de las nuevas generaciones. ¿Cómo estamos detonando esa pertenencia al proyecto de Jesús? ¿Cómo estamos sembrando semillas de eternidad en las nuevas generaciones, pero también en todos los que formamos a la familia? Porque, ¿sabes? Ser capaces de construir una casa o ser capaces de construir el hogar. Por tanto, el reto que tenemos como educadores en la fe es situarnos en la experiencia humana.
que nos lleve a detonar narrativas positivas, trascendentes, de esperanza en el Señor, que extengan a la palabra viva, a la palabra que se comparte, a la palabra dinamizadora, pero también esa palabra que se convierte en gestos, que se convierte en actitudes y que se va transformando en hábitos que van haciendo que la encarnación del Señor sea un hecho vivo, sea un hecho real. Y que por tanto va detonando esa identidad y esa pertenencia. ¿Para qué? ¿Y todo para qué? Para poder mantener a la humanidad, a nuestra humanidad, en la esperanza. Porque hoy estamos de paso. ¿Estamos conscientes de ello? Porque, ¿sabes algo? Siento que nos estamos aferrando a la vida. En los diálogos que he tenido con papás de distintos ámbitos de colegios, papás de la catequesis, dice, tenemos miedo a morir. Tenemos miedo de dejar a nuestros hijos. Y tenemos miedo de no saber qué va a pasar con ellos. Desde luego, y yo me sumo, ha pasado por mi mente, ¿qué puede suceder? Y es allí donde tenemos que construir una comunidad. Y tenemos que saber y sentirnos acompañados, animados, aceptados. Y yo te pregunto, a ti y a cada uno de ustedes de la familia del Prado, ¿cómo es que como comunidad católica estamos acompañando? El gran reto que tenemos es que una educación en la fe, que a través de esa experiencia humana, esa narrativa que detone de identidad y pertenencia, ayudemos a descubrir a los demás en el aquí y en el ahora la presencia de Dios. Que esa educación ayude a afinar la mirada, ayude a tener una pedagogía de la mirada, una pedagogía de la escucha. Ya lo dice mucho el Papa Francisco, la escucha, ¿no? Ser capaces de educar nuestros sentimientos, de tal manera que seamos capaces de actuar, de compartir lo poco que tenemos. Por tanto, querida familia del Prado, el reto que nos pone el Señor es descubrirlo hoy para poder vivir con esperanza. Es el gran reto que hoy tenemos en la educación en la fe. Que sí, están los avances científicos, ahí vienen las vacunas, están a la vuelta de la esquina, sí. Sin embargo, seguimos siendo frágiles. ¿Y eso qué tiene que decirnos el Señor? Que desde luego, como sociedad, estamos trabajando y los semáforos verdes, rojos y amarillos, ¿qué nos tiene que decir el Señor? Por tanto, el reto que nos pone esta situación de pandemia tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con ser capaces de poder mirar y descubrir al Señor en nosotros. Si somos capaces de ello, estaremos sembrando esas semillas de eternidad, esas semillas de esperanza en cada WhatsApp, en cada llamada, en cada misa que tú ofrezcas y que tú celebres, en cada palabra, en cada tweet, en cada mirada detrás de ese cubrebocas que hoy por hoy tenemos. Seamos capaces, por tanto, cada uno de los bautizados, y yo qué te pido como laico, yo qué te pido como laico, tu cercanía, tu esperanza, para poder construir juntos, un mundo donde podamos siempre descubrir la presencia del Señor. Educar desde el corazón del Evangelio para hacer este mundo mejor, a pesar de los silencios, a pesar de las oscuridades, siempre habrá una palabra y siempre habrá una luz que aliente el alma y que aliente la mirada. Muchas gracias